La población de este país está siendo azotada por una serie de apagones verdaderamente terribles. Ya desde el gobierno anterior habíamos visto una reducción significativa de los apagones por el hecho de que la central termoeléctrica Punta Catalina estaba supliendo más del 30% de la demanda. Luego, con la entrada de nueva generación ya convertida de diésel y gas natural de diésel y fuel oil hacia gas natural, pues entonces es lógico que la participación bajase hasta 30%. Y Punta Catalina, obviamente, junto con esa nueva generación a gas natural, pues estaba permitiendo que la mayor parte de la población pudiera disfrutar de 24 horas de energía eléctrica. Eso se debió a las inversiones que se realizó en el gobierno anterior. ¿Qué ha sucedido? De repente vemos unos apagones terribles, de repente vemos que hay una reducción significativa de la generación de electricidad, en particular de la central eléctrica Punta Catalina. ¿Qué ha ocurrido? Vimos una rueda de prensa esta semana del ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, en la cual declara, y lo voy a citar, el atraso por parte del suplidor de carbón de la central termoeléctrica Punta Catalina es lo que explica la falta de generación. Es decir, Punta Catalina se ha quedado sin carbón, algo verdaderamente inconcebible, que se haya quedado sin carbón. Pero oigan bien lo que dice, el atraso por parte del suplidor. ¿Cuál es la justificación? Ellos dicen, miren, el barco número 54 debió haber llegado ese barco el 2 de agosto y llegó el 14 de septiembre. Por lo tanto, eso explica que se haya quedado sin carbón y eso significa apagones. La culpa es de la empresa que suministra, una empresa estadounidense que ha estado suministrando carbón desde diciembre del año 2018 de una forma sumamente exitosa y eficiente, porque ha ganado 1, 2, 3 contratos, licitaciones fuertes que teníamos en el gobierno anterior. Ha ganado, oiga bien, la oportunidad de suplir a la República Dominicana, compitiendo con otros suplidores norteamericanos, así como también colombianos. Pues bien, esa empresa dice ahora, Antonio Almonte, que como se atrasó ese barco, el barco número 54, tenemos los apagones. Yo digo, bien, tú dices que fue porque se atrasó del día 2 de agosto al 14 de septiembre y eso es lo que produce el desabastecimiento de carbón. Yo te digo, eso es falso. Yo le digo que es falso. Porque vamos a suponer, y a mí me gusta reducir a lo absurdo. Reducir a lo absurdo. Es un método de demostración en matemáticas. Hay diferentes métodos para tú demostrar ciertas afirmaciones que después se pueden convertir en teoremas y de allí tú puedes desprender ciertos corolarios, etc. Pero bueno, vamos a reducir esto al absurdo. Vamos a decir, bueno, tú dices esa es tu afirmación. Yo voy a decirte que lo voy a llevar a un punto tal que asume que haya llegado el barco, en vez del 14 de septiembre, el 2 de agosto. El barco número 54. Perfecto. Llegó el barco número 54 el 2 de agosto. Llegó el 2 de agosto. ¿Qué sucede en ese momento? No hay problema. Durante 11 días tú tienes suficiente carbón para quemarlo en la central termoeléctrica Punta Catalina. ¿Qué pasa a partir del día 12, a partir del día 13 con la central termoeléctrica Punta Catalina? Se le acabó el carbón. Entonces, yo te pregunto, ¿tienes más carbón? Ese es el último barco, oigan bien, del contrato vigente. La pregunta es, ¿se ha firmado un nuevo contrato? A la fecha de hoy, oigan bien, a la fecha de hoy no se ha firmado otro contrato. ¿Por qué no se ha firmado otro contrato? Esa es realmente la causa. ¿Qué es lo que debió haber hecho la administración de Punta Catalina? Cuando se va terminando este contrato, que fue el que le dejamos vigente, y lo voy a explicar en detalle, cuando se está terminando este contrato, que es el tercer contrato, entonces tenía que ya tener firmado este cuarto contrato y listo para que cuando este último barco llegue, el próximo barco que llegue sea bajo el nuevo contrato. Es decir, que si este es el 54, el 55, que podía ser opcional bajo este contrato vigente actualmente y que ya estaría venciendo, podía ser opcional. Digo opcional porque estaba en función de si
quedaba un remanente en términos de la cantidad de carbón contratado, si había un remanente de más del 50% del barco, que es de 60.000 toneladas, si quedaba más del 50%, el barco podía venir sin problema. Pero si era menos, tenían que ponerse de acuerdo, es decir, que era opcional. Por lo tanto, no voy a contar ese 55 bajo este contrato vigente. Así que el último barco, como dijo el ministro de Energía y Minas, es el 54. Eso significa que había que tener otro contrato ya firmado, pero no hay mismo firmado, no, firmado varias semanas antes, para que le diera tiempo al suplidor de poder preparar la logística para que cuando concluyese este contrato vigente, el nuevo contrato, ya tuviera la logística montada y pudiera suministrar el próximo barco a los 10 días de que llegara este. ¿Qué ha sucedido? Pues no. El proceso de licitación para la adquisición del carbón comenzó tarde. Ese es el problema. Incompetencia, incapacidad de hacer el trabajo de forma eficiente. Eso es lo que está sucediendo en la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Luis Abinader, presidente Luis Abinader, recuerda que yo te lo dije, que eso iba a suceder. ¿Lo recuerdas? 18 de agosto lo señalé, que iba a suceder esto que está sucediendo, que iban a despedir personal, que iban a administrar esa planta de una forma sumamente ineficiente y que en consecuencia íbamos a tener un deterioro de su capacidad de generación de electricidad. Esto es el colmo, que no haya carbón. Ese desabastecimiento es responsabilidad del equipo que está manejando esa central. Y esto se debe a que no tienen experiencia. Modificaron en primer lugar todo el proceso de licitación. Lo modificaron, cambiaron las especificaciones, cambiaron las condiciones, cambiaron hasta la subasta inversa que nosotros habíamos establecido y que había sido una recomendación de Pepín Corripio, quien la presentó esa recomendación de cómo se debía comprar en la comisión que investigó el proceso de licitación y adjudicación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, en la cual yo participé. Yo tomé nota de esa recomendación, la incluí en el informe de la comisión y entonces, luego, como administrador general de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, lo implementé. Lo implementé en la adquisición de carbón y nos ahorramos sumas millonarias. Solamente en la segunda, óiganme bien, en la segunda licitación nos ahorramos en 10 minutos de un proceso de subasta ahí bien intenso, una competencia dinámica entre los que ganaron, que es esa empresa Excol, y los suplidores colombianos. Nos ahorramos $850,000 por la subasta inversa. Pues lamentablemente la actual administración, la actual gestión eliminó la subasta inversa. No lo sabemos por qué la eliminó la subasta inversa, que permitía y permite, si se hubiese implementado, permite una reducción de los costos de compra del carbón. Pero no, la eliminaron. La eliminaron la subasta inversa. Eliminaron otros elementos más que generaban una competencia y una comparabilidad más eficiente de las diferentes ofertas de carbón. O sea que fue verdaderamente un desastre. Pero lo que está afectando, porque eso lo que estamos diciendo es que dejaron dinero sobre la mesa. Pero lo más grave es la fecha en que debieron de haber iniciado este proceso. Pero para entender la fecha, oigan bien, lo comenzaron el proceso de licitación en julio, pero debieron haberlo comenzado en marzo. ¿Para qué en marzo? Para firmar en julio y darle el tiempo de julio y agosto a el suplidor para que organizara su logística y que cuando se acabara el carbón de ese contrato vigente, entonces se pudiera empalmar con el nuevo contrato. Pero no, se comenzó en julio para recibir el carbón a partir de septiembre, firmando el contrato a partir de septiembre. La pregunta es, ¿está firmado el contrato? No. No, porque es que le dan largas y le dan largas y le dan largas. Ellos necesitan una gerencia distinta. No es así que se maneja Punta Catalina, de forma eficiente. No. Yo le puedo citar, dar lecciones, las cuales yo le puse en un informe
que se entregó a las actuales autoridades, si no se lo leyeron, yo no tengo que ver con eso. Yo le entregué un informe, una guía. Como dijo una persona, esto es una guía de operación de cómo se tiene que administrar eficientemente Punta Catalina. Se lo dejé entregado, se lo dejé listo, pero lamentablemente parece que ni se lo leyeron, porque esta incompetencia que están mostrando, obviamente, que significa, revela, sugiere o permite demostrar que no se leyeron el informe que yo les dejé. No se lo leyeron. Con relación a la afirmación del ministro, porque él siempre le gusta como echarle la culpa a otro, en vez de ser responsable. El ministro Almonte, sí, a usted mismo le estoy diciendo, hágase responsable alguna vez en su vida y acepte el error. Diga que sí, que usted es el culpable por haber nombrado esa gerencia en Punta Catalina sin capacidad para gestionarla. Diga que sí, que usted asume el error. No, el error es del gobierno pasado. El error es del gobierno pasado. Ese contrato viene del gobierno pasado. Oh, pero venga acá. Yo le voy a explicar a usted lo que significa ese contrato. Cuáles fueron las condiciones que nosotros le pusimos a ese contrato. Y además, lo que significaba para usted que le hubiésemos dejado 1.8 millones de toneladas contratadas, más un inventario de 110,000 toneladas listas ahí en inventario. Oigan bien, 1.8 millones de toneladas. Es decir, le dimos prácticamente un año para ellos hacer su nueva licitación y fueron incapaces de hacerla. Fueron verdaderamente incompetentes. Incompetentes, señor Antonio Almonte. Ante esta situación, usted debería renunciar. Ahórrele el trabajo al presidente Luis Abinader. Renuncie, renuncie, porque nosotros le hemos dejado, oigan bien, nosotros le hemos dejado un contrato con 1.8 millones de toneladas métricas disponibles. Eso se lo dejamos el día 18 de agosto, que fue cuando yo entregué a mediodía la central termoeléctrica Punta Catalina. Le dejamos 1.8 millones de toneladas de carbón, que le permitía a usted un año de tiempo para hacer una nueva licitación, hacerla exitosamente y tener entonces la oportunidad de recibir a partir ya de agosto carbón, pero para eso tenía que haberla comenzado en marzo. Y fueron incapaces de hacerla. Incapaces de hacerla. Renuncie, ingeniero Almonte. Renuncie. Ahórrele ese trabajo al presidente Luis Abinader. Vámonos a la pausa.